que Dios ha puesto en mi corazón, creyendo firmemente que así como ministró mi vida, sé que va a ministrar la de ustedes. Amén. Yo en esta tarde bendigo sus vidas, bendigo su familia, bendigo cada cosa que ustedes hacen, su trabajo, y declaro en el nombre poderoso de Jesús que cualquier preocupación, angustia, tristeza que haya en este momento queda a los pies de Cristo. Yo te invito a que te tomes unos minutos ahora y le entregues al Señor esa preocupación, esa inquietud, aquel pensamiento que de pronto has tenido a lo largo del día y que te ha tenido perturbada, inquieta, molesta. Cualquier enojo que haya en su corazón, les invito en esta tarde a que lo pongan a los pies de Jesús y le digan: Señor, aquí estamos. Señor, queremos conocerte, queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos, oh Padre de los cielos, recibir el mensaje que tienes para nosotras en esta tarde. Yo bendigo tu nombre, Señor. Yo exalto tu nombre, Señor. Yo te doy gloria, yo te doy honra, yo te doy alabanza a ti, Señor. Al autor y consumador de la fe, Señor. A ese que todo lo sabe, que todo lo conoce. A ese, Señor, que sabe cuál es la situación que estoy viviendo, Señor, y me dispongo en esta tarde a escuchar tu palabra, Señor. Y yo me dispongo, Señor, a enseñarles en esta tarde. Yo sello mis labios, Señor, y te pido que seas tú hablando a cada corazón y a cada necesidad. Que esta palabra, Rey, no regrese vacía, sino que el propósito por el cual lo enviaste se cumpla, Señor, y demos fruto al 100 por 1, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenas tardes, queridas preciosas mujeres de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema bien lindo y terminamos nuestra serie Vivir como Dios la diseñó. Mujer, principios para vivir como Dios te diseñó, y ese es el último tema de esta serie. Y quiero terminar con esto porque es un tema que me apasiona. Es la historia de una mujer que me encanta, es Abigail. Y el tema de esta noche se llama Como diamantes en las manos del Señor. Y quiero que leamos lo que dice Proverbios 31, verso 30. Proverbios 31, versículo 30 dice: Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Durante toda esta serie pudimos aprender cómo callar, cómo guardar el corazón, cómo tener sabiduría para hablar, cómo poder organizar los asuntos pendientes, cómo entregar tantas cosas que hemos visto durante toda esta serie de los principios para vivir como Dios te diseñó. Y quiero terminar con este tema de como diamantes, porque es como la culminación de todo lo que vimos durante todo este tiempo de la serie. Es como la conclusión. Entonces, con base a todo lo que vivimos, queremos ver la historia de una mujer que supo dejarse tratar por el Señor y supo dejarse usar. Supo ejercer el papel que Dios la llamó a ejercer y supo, como decíamos muchas veces, supo ser una mujer sabia, supo guardar su corazón, supo hablar cuando era de hablar, supo saber escuchar, supo construir, supo instruir, supo ser una mujer valiente y esforzada. Y terminamos con esto: y supo ser una buena amiga. Amén. Y quiero terminar por eso con este tema. Y quiero empezar hablando del diamante. El proceso de un diamante es algo increíble, porque ¿cómo puede pasar el diamante de carbón, algo feo y sucio, a diamante, un cristal hermoso? Para que un carbón se pueda convertir en un diamante, tiene que estar muchos años, miren esto, muchos años bajo tierra. Y es un proceso que tarda, pero al final es increíble ver cómo ha cambiado. Entonces, así como el proceso del diamante es el proceso que Dios hace en nosotras para cambiarnos y hacernos conforme a Él. Al principio somos como el carbón, manchados, sucios, pecadoras, pero luego Dios nos transforma en diamantes y todo nuestro mal y naturaleza humana se van. Y es ahí cuando Dios nos hace puras y cuando a través de Jesús somos perfectas para Dios. Con Dios todo es un proceso. Con Dios todo es un proceso.
porque si no tuviéramos que pasar por un proceso para cambiar, no aprenderíamos a tener paciencia. Muchas personas se desesperan y dicen, Dios, ¿ahora qué? No he visto ningún cambio, pero en realidad Dios está trabajando en nosotros, aunque nosotros no nos demos cuenta. Porque es que el proceso es un tiempo en el que nos acercamos más a Dios y en el que empezamos a tener una comunión íntima con Él. Aprendemos a buscar a Dios, a ver el mundo de una forma diferente y a ser como Él quiere que seamos. Para que Dios cambie tu vida, preciosa mujer de Dios, tienes que pedírselo, tienes que buscarlo con todo tu corazón. Para que Dios te cambie de verdad, tiene que haber un deseo en tu corazón de ser cambiado, de vivir para Dios. Porque es que vivimos en un mundo que le da mucha importancia a la belleza, al poder y la riqueza, que valoriza más a aquellos que poseen estos atributos. Sin embargo, esas no son características exclusivas de nuestro círculo de cristianos. En la historia podemos encontrar biografías de diversas personalidades en diferentes épocas, que en su lucha por conquistar esos valores transitaron por caminos que les proporcionaron alegrías, pero también tristezas y muchas tragedias. En este día recordaremos una de esas historias vividas por tres personajes con una personalidad singular. Juntos vivieron un juego de poder, orgullo, odio y egoísmo. Tres personas con tres trayectorias distintas pero entrelazadas. No se trata de ficción, sino de una historia bíblica que encontramos en el Antiguo Testamento. Hoy tenemos la historia real de un diamante y una piedra bruta. Un diamante que se dejó pulir por Dios y una piedra bruta que no aceptó ser cincelada. Pero entonces, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia verídica? Quiero que leamos lo que dice 1 Samuel 25, versículo 2 y 3. 1 Samuel 25, versículo 2 y 3. Dice la palabra en 1 Samuel 25, versículo 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer, escuchen esto, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. No sabemos, preciosas mujeres, cuáles fueron las circunstancias que llevaron a Abigail, una mujer devota, hermosa y de buen entendimiento, a casarse con Nabal, un hombre que vivía apartado de Dios a pesar de ser descendiente de Caleb. Lo que podemos afirmar es que las jóvenes de aquel tiempo se casaban con un hombre escogido por su padre o por medio de pactos familiares. Abigail era muy preciosa para sus padres y su nombre significa motivo de alegría, o mi padre está feliz, o la alegría de mi padre. Como los nombres de aquella época revelaban la experiencia del nacimiento del hijo o lo que se deseaba para su futuro, podemos deducir que los padres de Abigail se alegraron mucho con su llegada y soñaban con lo mejor para su hija. Por lo tanto, creyeron que ese hombre rico Nabal sería un buen marido para ella. Sin embargo, Nabal usó su poder y su riqueza para esconder la pobreza de su carácter y con el correr del tiempo y la convivencia reveló ser insensato, rudo y malo. Por mucho tiempo Abigail convivió con ese hombre. En los versículos subsiguientes que narran el resto de la historia, percibimos que la hermosura externa de esa mujer quedaba inclusive opacada por su belleza interior. Las virtudes de su carácter brillaban como un diamante pulido, haciendo a Abigail mucho más rica y honrada que su propio marido en toda su opulencia. Pero ¿cuál es el contexto de toda esta historia? Samuel, el gran profeta de Israel, acababa de morir y la nación comenzaba a sentir la ausencia de aquel que siempre había transmitido un sentimiento de seguridad al pueblo. David también sufrió mucho. Imposibilitado de ir al sepelio del patriarca, debido a que David estaba perseguido por el rey, lloró como un hijo que había perdido a su padre. Su inseguridad en relación a Saúl era mayor ahora. Así aprovechó ese momento en que el rey estaba concentrado en los lamentos y en el funeral de Samuel para huir en busca de un lugar más seguro, el desierto de Pará. Durante el periodo en que estuvo allí,
el nuevo ungido del Señor y sus 600 hombres protegían a los hacendados de la región contra los ataques de bandidos y beduinos. Nabal era uno de los beneficiados y esa protección fue tan eficiente que sus siervos afirmaron lo que podemos ver en 1 Samuel 25, verso 16. Yo quiero que leamos 1 Samuel 25, versículo 16. Dice la palabra: muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. El tiempo pasó rápidamente y llegó el periodo final de la cosecha. Era el momento de recoger y disfrutar de los frutos del trabajo. Los siervos de Nabal estaban festejando cuando David envió 10 de sus hombres en una misión de paz y de buena relación. El poderoso guerrero solicitó también al rico hacendado algo de su abundancia para atender las necesidades de sus hombres, los mismos que habían protegido a Nabal y consecuentemente lo habían ayudado a enriquecerse. En una actitud insensata, egoísta y tonta, que bien corresponde al significado de su nombre, Nabal, adivinen qué hizo Nabal. Nabal fingió que nunca había oído hablar de David y trató a sus siervos como fugitivos. Y eso lo podemos leer en 1 Samuel 25, versículo 10, y dice: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres que no sé de dónde son? ¿Qué pasó entonces? Los siervos quedaron decepcionados con tamaña insolencia. Ellos volvieron rápidamente y le contaron lo ocurrido a David, quien se llenó de indignación. Fue por indignación y también por miedo de la reacción de uno de los siervos de Nabal, que percibiendo el peligro que estaban corriendo, salió desesperado para encontrarse con Abigail. Le contó lo ocurrido y le pidió que interviniera. Rápidamente, con prudencia y sabiduría, ella inmediatamente comenzó a actuar. Sin hablar con su marido, juntó provisiones para ofrecer a David y sus hombres. Mientras Abigail trabajaba para ayudarlos, David, sin pensar ni preguntar a Dios qué actitud debía tomar, actuó impulsivamente, motivado por su orgullo herido. David organizó 400 hombres para acabar con Nabal, sus siervos y toda esa inmensa ingratitud. Una guerra de egos estaba por desatarse, teniendo el orgullo y el odio como la principal munición. Cuando surge Abigail, un diamante de rara belleza y brillo en medio de ese lodo de intolerancia, para detener las acciones inconsecuentes y conservar la paz y la conciliación. David y sus 400 caballeros, al ver a la bella Abigail, frenan sus caballos. Ella cae de rodillas frente al ungido del Señor para interceder en favor de su marido. En realidad, ella no lo defiende, está de acuerdo que es insensato. ¿Qué hace ella entonces? Suplica entonces el perdón y acepta la culpa que correspondía a Nabal, aunque ella no merecía ser culpada de nada. Y el versículo 24 dice: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuches las palabras de tu sierva. Y el versículo 28 dice: y yo te ruego, miren esto, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Fíjense que en realidad la belleza de Abigail paralizó la tropa. Sus palabras evitaron la guerra. Vemos a una mujer que sabe cómo hablar, una mujer prudente, una mujer que sabe cómo actuar. Y sus obsequios revelaron su bondad y eliminaron el odio. ¿Qué traía ella consigo? Miren esto, ella traía consigo 200 panes, el alimento básico de Palestina, y que se acostumbraba a rellenarlo con queso y aceitunas, 2 odres de vino, un jugo de uva, que aunque fermentado podría ser usado como desinfectante o remedio, lo que era muy apropiado para David y sus soldados.
5 ovejas vestidas, o sea, ovejas preparadas para ser asadas y que constituían el elemento principal. 5 medidas de trigo tostado que podían comer en cualquier hora y lugar y podría ser usado por los soldados como merienda cuando trabajaban. 100 racimos de pasas de uva y 200 panes de higos secos. Un postre que era excelente para los viajeros para restituir su vigor. En fin, ese era un menú perfecto para David y sus hombres. Al salir de la presencia del futuro del rey de Israel, ella volvió a su casa y esperó el momento oportuno para hablar con su marido, una mujer prudente que sabía cuándo debía hablar. Como Nabal estaba borracho, Abigail esperó hasta la mañana siguiente para contarle lo ocurrido. Cuando supo cuán cerca de su residencia había llegado David y cuán cerca estuvo de la muerte, Nabal sufrió un infarto y murió 10 días después. Al enterarse David de la muerte de este hombre, sintió alivio por haber dejado que sea Dios y no él quien haga justicia con esa criatura insensata. Aquel día en que Abigail le llevó los regalos, David quedó muy impresionado con su belleza e inteligencia y no pudo olvidarla. Después de la muerte de Nabal, David le ofreció casamiento y ella aceptó. La hermosa Abigail, cuyo carácter era como un diamante único y excepcionalmente pulido, fue honrada y se convirtió en una bendición para el nuevo rey de Israel. Ella también fue bendecida con la alegría de tener su primer hijo con él. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que aprendemos de esta historia? Esta mujer pasó por varias dificultades y tenía pocos motivos para alegrarse. Tal vez desconocía el amor verdadero en su matrimonio, ya que su marido se irritaba con facilidad, era bebedor y el mundo tenía que girar alrededor de sí mismo. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, Abigail era fiel a su marido, a las personas que formaban parte de su familia y fiel a Dios y su palabra. Era inteligente y generosa, administraba bien su casa y se cuidaba a sí misma. Era confiada y confiable, era discreta, humilde, pero firme en su misión. Fíjense que la Biblia no revela el nombre de la mujer virtuosa de Proverbios. Su nombre bien podría ser Abigail. Podremos aprender mucho de esa mujer con los términos moderación, prioridades correctas, determinación y sabiduría. Entonces, ¿cuál es el secreto? O mejor dicho, ¿cuáles son los secretos de la belleza de esa mujer? ¿Qué fue lo que la transformó en un diamante pulido en medio de las piedras comunes? El primer secreto que quiero que aprendamos en esta noche es comunión y temor a Dios. El primer secreto que quiero que veamos en la vida de Abigail es la comunión y temor a Dios. Fíjese que el diamante, comparando este secreto con el diamante es invencible e inalterable. Porque cuando eres procesado en las manos de Dios, Él está haciendo tu carácter inalterable. Él está formando en ti la imagen de Cristo, una imagen íntegra, un pensamiento firme, un espíritu sólido que no va a poder ser destruido por cualquier fuego extraño o cualquier viento recio. Y esto lo adquieres ¿en dónde? En la presencia y en la comunión con Dios. Abigail mantenía comunión con Dios. Eso la ayudaba a discernir qué hacer y qué decir ante las presiones de su marido y cómo actuar con sus imprudencias. No hay otra salida para poder tener relaciones saludables o, como en el caso de Abigail y de muchas otras personas, una relación soportable. Lo que tenía Abigail era una relación soportable. Esta mujer, ¿dónde adquirió esto? En la comunión y en el temor a Dios. Recuerde que comparándola con el diamante es invencible e inalterable. Así tenemos que ser, invencibles e inalterables. En la comunión con el Señor es donde se adquiere el discernimiento y la sabiduría tan necesarios para saber qué hacer y cómo actuar frente a las presiones de un cónyuge no cristiano o de cualquier otra persona. En la comunión con Él, preciosas mujeres, es posible tener alegría cuando las situaciones nos conduzcan a lo contrario. En la comunión con Él es donde encontramos el amor que otros son incapaces de ofrecernos. Por medio de la comunión aprendemos a temer al Señor. Por lo tanto, aquí está el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Esa sabiduría que caracterizó toda la vida de Abigail.
Entonces, el primer secreto es comunión y temor a Dios. Recuerden, el diamante es invencible e inalterable. Lo segundo que quiero que veamos en Abigail es espíritu manso y pacificador. Abigail tenía un espíritu manso y pacificador. Comparándola con el diamante, la estructura del diamante es cristalina y extremadamente rígida. Pocos tipos de impurezas pueden contaminar al diamante. Cuando Dios nos procesa para llevarnos al estado de diamante, es porque Él nos está formando para que pocas cosas puedan penetrar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro ministerio, nuestra iglesia. La estructura cristalina y extremadamente rígida del diamante lo hace impenetrable. Y eso era Abigail. Estaba tan firme su confianza en Dios que la llevaba a tener dominio propio y a no dejarse perturbar por lo que estaba ocurriendo. No siempre Abigail concordaba con las actitudes de su marido, pero eso no era motivo de discordia ni de pasividad. Su historia es una prueba de eso. De la misma manera que Abigail, nosotros podemos evitar desgastes en las relaciones, tanto en casa como en cualquier otro lugar, si permitimos que Dios domine nuestro espíritu. Abigail tenía un espíritu manso y pacificador. Desarrollar el dominio propio, controlar las situaciones en vez de echar más leña al fuego, haciendo lo mejor que podemos en nuestra esfera. Esas son las formas de edificar nuestro carácter a semejanza del carácter de Jesús y de conservar la armonía entre las personas. El tercer secreto que tiene Abigail es coherencia y fidelidad. Y comparada con el diamante se caracteriza por la transparencia. La pureza o transparencia nos indica si hay y cómo son las impurezas o también llamadas inclusiones del diamante. Abigail era coherente y fiel en lo que decía y hacía, y las personas sentían que podían confiar en ella. Si no hubiera sido así, Nabal no hubiera sufrido con el relato de lo acontecido que ella le contó. Los siervos no hubieran depositado total confianza en su patrona para resolver los problemas y tampoco David hubiera dado crédito a sus palabras. Si queremos ser merecedores de la confianza de otros, de manera que también crean en la historia de la redención, necesitamos, preciosas mujeres de Dios, ser consecuentes. Nuestras acciones deben estar de acuerdo con la fe que profesamos y las palabras que proferimos. Es verdad que algunos, como Nabal, siendo creyentes, no se dan los argumentos y a la voz del Espíritu Santo. Sin embargo, otros vendrán a nuestro encuentro para buscar ayuda, como ocurrió con los siervos de Abigail. Y algunos aceptarán y creerán en la verdad, como lo hizo David, permitiendo que el poder de la palabra y el amor los transforme. Fíjese que el siervo hubiera podido ir a buscar a Nabal, pero el siervo sabía que como Nabal era terco, era un hombre áspero, dijo, la solución no es Nabal, la solución es Abigail, porque sabía este siervo que Abigail era mansa, era sabia, era pacificadora y era coherente con lo que decía y hacía. Recuerde, el tercer secreto es coherencia y fidelidad. Recuerda, preciosa mujer de Dios, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que lo que tú hagas concuerde con lo que tú dices. Amén. No que digas una cosa y después haces otra. Necesitamos ser coherentes y ser fieles para crear en las personas confianza, para hacer que las personas confíen en nosotros, para producir esa confianza en otros que puedan creer cuando les decimos vale la pena servir al Señor, vale la pena vivir una vida de acuerdo a Cristo, vale la pena porque si Cristo me cambió lo va a hacer contigo, pero no es posible que llevemos muchos años viviendo una vida cristiana sin tener cambios. El evangelio vino para cambiarnos, el evangelio vino para producir en nuestra vida transformación. No podemos seguir siendo los mismos. Necesitamos procesar, necesitamos ejercer el arrepentimiento y no volver a hacer lo que hacíamos. Yo les decía mucho tiempo a mis hijos y les digo mucho tiempo, la primera por experiencia y la segunda por sinvergüenza. Usted no puede seguir cayendo en el mismo error toda la vida. Necesitamos madurar, necesitamos ser coherentes, necesitamos dejar que la palabra actúe en nosotros, que la palabra produzca vida, que la palabra produzca cambios. Amén. El cuarto secreto que tenía Abigail
es bondad y receptividad. Bondad y receptividad. Fíjense que el diamante, comparado con el diamante puro debería transmitir la luz visible. Esa es la característica del diamante. Tiene que transmitir la luz visible y eso tiene que ver con la bondad y la receptividad que había en Abigail. Las características ópticas excepcionales del diamante hacen de él un perfecto acumulador de luz. El centelleo proviene del fuego y del brillo de la piedra que combinados permiten al diamante obtener ese único e inimitable efecto de luz intrínseco a su naturaleza. Cuando hay pureza en tu corazón, preciosas, te conviertes en un difusor, si se puede decir así, de la gloria de Dios. Porque esa luz que recibes la transmites a través de tus actitudes y tus acciones. Solamente los que verdaderamente aman a Dios pueden ser bondadosos con los que son rudos. Abigail fue bondadosa con su marido todo el tiempo, pues aprendió que gestos de paz harían más que las palabras hirientes y de reprensión. Ella recibía bien a los invitados traídos por su marido. Se preocupaba por el bienestar de los que trabajaban en su propiedad. Y fíjese eso, mantenía una relación de amistad con sus vecinos y así fue como actuó con David. Las personas con quienes convivimos pueden ver lo mismo en nosotros. Las personas con que tú vives pueden ver lo mismo en ti. Tratamos de ser amables inclusive con aquellos que nos persiguen. Tú eres amable con aquellos que te hacen la guerra, tú eres amable con aquellos que te hacen la vida imposible. Recibimos bien a las personas que llegan a nuestro hogar y también a aquellas que el Espíritu Santo conduce a la casa de Dios. Recibimos bien a las personas, siempre somos amables, bondadosos. Somos bondadosos con aquellos con quienes trabajamos, especialmente aquellos que nos sirven o son subalternos. Yo quiero que medites en estas preguntas en esta noche. ¿Qué tipo de relación y receptividad tenemos con los vecinos de nuestra casa? Dice que el Espíritu del Hijo de Dios moraba en el alma de Abigail. Su palabra sazonada de gracia y henchida de bondad y paz derramaba una influencia celestial. Aquí vemos claramente cómo la belleza interior se funde con la belleza exterior. Amén. El quinto secreto que quiero que veamos en esta noche es humildad y prudencia. Humildad y prudencia. Por eso les decía que esta mujer y que esta enseñanza es la conclusión de toda la serie que hemos visto durante estos meses. Fíjense que el diamante es un material natural más duro conocido hasta el momento. El diamante es resistente y tiene una tenacidad tremenda. Porque cuando hay humildad en tu corazón, no tienes que mostrar a la gente quién eres, porque eres fuerte y sabes muy bien de qué estás hecha. Amén. Cuando hay humildad en tu corazón comparado con la tenacidad del diamante, no tienes que mostrar a la gente quién eres porque eres fuerte y sabes muy bien de qué estás hecha. Abigail podría haber echado todo a perder, inclusive su vida, si no hubiese aprendido a ser humilde y prudente. Abigail no se levantó y dijo, bueno, Nabal, usted está en fiesta acá, usted está emparrandado y nos van a matar. ¿Qué va a hacer? Bien hubiera podido lo ha hecho, porque Nabal fue el que se negó a atender a David. Pero Abigail en ningún momento fue a revirarle a su esposo, ni a enfrentársele, ni a decirle, bueno, tienes que actuar. No, Abigail actuó humilde y prudentemente. Fíjense que en Mateo 10:16 leemos, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y Abigail era una oveja en medio de lobos. Nabal y David, dos hombres poderosos. Uno que siempre actuaba tontamente Nabal y el otro que casi actuó tontamente David. Ella usó los criterios correctos para escoger qué decir, cómo decir y cuándo decir, tanto a David como a su marido, y por ella todos se salvaron en aquel día. ¿Cuánto sufrimiento se genera hoy por causa del orgullo, el arrebato, la insensatez y el deseo de hacer justicia
con las propias manos? No debe ser así con los hijos de Dios. Estamos en medio de lobos, pero no para ser como lobos. Amén. Estamos en medio de lobos, pero no para ser como lobos. Necesitamos ser como dice Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Eso no significa que debemos ser pasivos. Somos ovejas porque somos diferentes y para hacer la diferencia. Por eso es que se nos dio el consejo bíblico en cuanto a la prudencia y humildad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, con orientación de que la justicia pertenece a Dios, teniendo en cuenta de que no podemos ejercer justicia por nuestras manos. Recuerden, la venganza es de Dios y la justicia le pertenece a Dios. Daniel 9, verso 7 dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Porque es que, recuerden, siempre hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Y quiero que recordemos lo que dice Eclesiastés 3, versículo 7. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Y fíjese que la humildad tiene el poder de calmar discusiones. La humildad tiene el poder de calmar discusiones, la prudencia de revertir situaciones. La humildad, preciosas mujeres, genera perdón. La prudencia genera transformación. La humildad construye el amor, la prudencia construye el respeto. Fue así que Abigail desarmó a David, salvó su casa, ganó el respeto de todos y fue honrada por Dios. Amén. Fue honrada. A mí me encanta esa historia. Yo quiero que usted tome el tiempo de semana y se lea 1 Samuel 25, donde está la historia de Abigail. Amén. Y el sexto secreto que vemos acá es sentido de misión. En Abigail había sentido de misión. Fíjense que el diamante han sido identificados por su conductividad, propiedad natural de los cuerpos que consiste en transmitir el calor y la electricidad. Como el diamante, preciosas mujeres, Dios te procesa para que tengas la capacidad de transmitir el mensaje del evangelio. Transmitir el mensaje del evangelio, de ser conducto del Espíritu Santo y desatar la gloria de Dios, de establecer el reino de Dios donde quiera que vayas. Y así cumplir con la misión que Dios nos ha dado, y es glorificar a Dios en todo lo que hagamos y por donde quiera que vayamos. Es posible que algunas virtudes de Abigail se desarrollaron con el correr del tiempo, en función de las situaciones vividas con un matrimonio difícil. El hecho es que ella rehusó ser un juguete de las circunstancias y cambió el curso de los acontecimientos actuando con prudencia. Y eso es actuando con prudencia. Comprendió que su misión era ser una bendición en la vida de Nabal. Tal vez la única posibilidad de felicidad real para él era la presencia de ella y de su sensatez. Su misión también era proteger y salvar su casa. En la medida que el Señor actuaba, la capacitaba, le impartía nuevos dones y sabiduría al punto de que en el momento exacto pudo ser usada por Dios para reprobar y aconsejar al propio rey David. Así como Abigail, todos nosotros tenemos una misión. No importando las circunstancias, debemos cumplirla. En realidad, las dificultades pueden impulsarnos a dar lo mejor de nosotras mismas y hacernos comprender que no necesitamos un título especial o de prestigio para transformarnos en una bendición para los demás y cumplir el propósito que el Señor tiene para cada una de nosotras. La capacidad se nos concede en la medida en que nos acercamos a Dios y comenzamos a actuar. Si cumplimos lo que nos compete, estaremos llevando bendiciones y salvación a otros.
Nuestra esfera de influencia, como la Abigail, abarca a nuestro cónyuge, sea cristiano o no, nuestra familia, incluyendo los padres, hijos, aquellos que trabajan con nosotros como empleados, colegas o superiores y también nuestros vecinos. En realidad, el mayor secreto de Abigail, ¿cuál fue el mayor secreto de Abigail? Fue entregarse en las manos del gran pulidor y dejarse moldear por él. Abigail podría haber sido una piedra común, pero permitió ser pulida por él, lavada de toda impureza y moldeada conforme a la belleza del carácter de su creador. No puede haber transformación sin entrega. Ninguna joya muestra su brillo si no cae en las manos de un buen pulidor para ser limpiada y pulida. Jamás seremos diamantes, preciosas mujeres de Dios, que brillen por Jesús si no nos entregamos a Él sin reserva. Ese es el punto de partida para que todos los lados de ese diamante se hagan visibles en las manos del Señor. Y para terminar esta preciosa historia, quiero decirles que podemos aprender mucho con la bella Abigail. Sin embargo, la mayor lección de belleza que nos da es que su actitud nos acerca a Jesús. Su actitud nos acerca a Jesús. Al ponerse entre David y Nabal, ofreciéndose a ser castigada por los pecados de su marido, recordamos a Jesús que se colocó entre Dios y nosotros y llevó el castigo de todas nuestras transgresiones, desviando así la ira de Dios por nuestros pecados. Cristo vivió rodeado de piedras brutas, de transgresores, pero fue diamante entre los diamantes, una bendición al mundo y cumplió cabalmente su misión. Su inmenso sacrificio nos motiva a reflexionar que si Él nos amó tanto, ¿no podemos amarnos también los unos a los otros? Si somos perdonados, ¿no podemos también perdonar? Si somos invitados a participar de la boda del Cordero, ¿no podemos repartir el pan de la verdad y la justicia con los hambrientos? Abigail no encontró imposible soportar a Nabal porque había aprendido a mirar a Dios. Jesús no encontró imposible soportar nuestro mundo de pecado e indiferencia porque miraba a Dios. Abigail cumplió su misión y en el momento justo Dios cambió las circunstancias de su vida. Miren esto cómo terminó, permitiendo que ella se casase con el rey David. Wow, esa es una historia de amor. A mí me encanta eso porque es como una historia de amor. Amén. Es una historia de esas de las que a una como mujeres nos encanta leer. Jesús cumplió su misión y en el momento programado Dios cambió las circunstancias, lo resucitó de la tumba fría y le dio las llaves del cielo. Si las condiciones de su vida son difíciles de soportar, si hay personas como Nabal en su camino, preciosas mujeres de Dios, mire hacia Dios. Mire hacia Dios, ponga sus ojos en Él, ponga todas sus esperanzas en Él, ponga todos sus sueños y anhelos en Él. Cumpla su misión porque todo está preparado para que las circunstancias de su vida sean cambiadas. Todos nosotros somos diamantes únicos, pero para que brillemos como Abigail necesitamos entregarnos al gran pulidor y permitir que Él quite nuestras imperfecciones, a fin de que la belleza de su carácter sea revelada en nosotros en todos los aspectos. Entonces brillaremos en este mundo para su gloria. Mantengamos nuestra comunión con Él buscando un espíritu manso y pacificador. Seamos coherentes y fieles en las palabras y acciones. Practiquemos la bondad y la receptividad. Andemos con humildad y prudencia cumpliendo la misión. Oremos para que el Espíritu Santo nos ayude, preciosas mujeres de Dios, a ser como diamantes en las manos del Señor y nos dé la alegría de ver lo que Dios puede hacer en nosotros, por nuestro intermedio y por intermedio de su iglesia. Que Dios nos bendiga. Amén y amén. Padre, gracias te doy en esta noche. Porque tu palabra, Rey, tu palabra es miel a nuestros labios. Tu palabra es un deleite, Señor, Padre, en la cual nos refugiamos todos los días, Señor. Tu palabra, Señor de los cielos, es en la cual, Rey de los cielos, nos ponemos deleitar, Señor. Y en esta tarde nos hemos deleitado,
conectado con este mensaje, Señor. Hemos, Padre, aprendido, Rey, que podemos ser diamantes en tus manos, que debemos, de hecho, ser diamantes en tus manos para cumplir el plan y el propósito que tú tienes con cada una de nosotras. Que podamos, Señor, ser como Jesús, que podamos desde los cielos ser mansos, ser pacificadores, Señor, que podamos, Señor, ser coherentes y fieles en las palabras y acciones, Rey, que podamos practicar la bondad y la receptividad, que podamos andar con humildad y prudencia, Señor, cumpliendo la misión. Ayúdanos, Rey de los cielos, ayúdanos a ser coherentes, ayúdanos a cultivar un espíritu manso y pacificador, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a encontrar, Señor, a refugiarnos en ti, Padre, a tener comunión todos los días contigo, a tener, Rey de los cielos, Padre, revelación de tu palabra, Señor, a podernos, Señor, sumergir en tu palabra, Padre, y gozarnos en ella todos los días, y así, Señor, ser saciados, Padre, porque esa palabra es la que nos sacia, esa palabra es la que nos llena, esa palabra es la que nos deleita, Padre. Yo bendigo en esta noche a cada preciosa mujer de Dios. Te doy gracias, Padre, por tu mensaje, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por sus vidas, y te pido, Señor, que podamos, Rey de los cielos, dejarnos moldear en tus manos, entregarnos a ese gran pulidor y permitir, Señor, que tú quites nuestras imperfecciones, Padre, a fin de que la belleza de tu carácter, Señor, sea revelada en nosotros en todos los aspectos, en el nombre poderoso de Jesús. Allí donde estás, entrégale aquella preocupación, entrega aquellas luchas, aquellas frustraciones. Yo veo mujeres en esta noche frustradas, yo veo mujeres en esta noche decepcionadas, yo veo mujeres en esta noche tristes, mujeres acongojadas por las circunstancias que están viviendo, por las circunstancias que están viendo a su alrededor, porque han visto mucha injusticia, han visto mucha soledad, se han refugiado, se han visto, Padre, envueltas en soledad, en angustia, en tristeza, en dolor. Pero yo en esta noche, Señor, te pido que llegues, que toques ahí sus corazones, Padre. Yo no puedo llegar allí a sus casas, pero tú sí. Y tu Espíritu Santo de Dios estás en este lugar, ministrando cada vida, ministrando cada corazón, tocando, Rey de los cielos, cada mujer que en esta noche se ha dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Yo bendigo sus vidas y yo declaro, Rey de los cielos, Padre, que somos como diamantes en tus manos, que estamos en las manos del gran pulidor, Señor, que va a quitar todas nuestras imperfecciones y que va a hacer que la belleza del carácter de Dios sea reflejada en cada una de nosotras, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.